el evangelio que hoy predicamos, que hoy vivimos, que hoy creemos, que hoy compartimos en un solo pasaje. Es muy impresionante. Este profeta Isaías profetizó 700 años mínimo antes de que todo esto sucediera. 700 años, y me encanta ver esto porque podemos darnos cuenta que Dios ve cientos de años mucho más adelante de lo que nuestra corta vista puede ver. Él tiene una vista eterna porque Él es el eterno. Y Él pudo a través de su profeta declarar lo que estaría por suceder 700 años después. Y es muy importante esta profecía, dice la palabra, y quiero retomar a partir del versículo 9. Hace 8 días lo leímos, el apóstol Randy lo leyó desde el versículo 1, si no mal recuerdo, pero dice el versículo 9. Y voy a leer varios versículos. Dice, se le asignó un sepulcro con los malvados. ¿Saben? Es tan impresionante que en Jesús se cumplió cada parte de esta profecía. Es impresionante. Casi parece imposible de que sucediera. Casi imposible, pero Él lo cumplió todo. Dice, se le asignó un sepulcro con los malvados. Todos saben cómo murió Jesús. ¿Al lado de quién? De 2 malhechores, ¿verdad? Dice, y murió entre los malhechores. Él estaba al lado, murió al lado de ellos, y su sepulcro pues no estaba, aunque era una tumba nueva, en un campo, pues era una tumba que cualquier ser humano, que cualquier malvado podría tener. Dice, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Todo estaba escrito, ¿verdad? ¿Quién fue el que quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir? El Señor, Dios, ¿verdad? Que en este caso podemos ver su Padre. Dice, y como Él ofreció su vida en expiación. ¿Qué era esa cruz? Era el sacrificio. ¿Sí? Todos sabemos, hemos creído en ese sacrificio. Antes era sobre un altar donde ponían al cordero, sobre el cual cada año estaba el pecado de todo el pueblo de Israel. Era literal que se transfería el pecado de todo Israel sobre un cordero de un año, ¿verdad? Limpio, sin mancha. Y esa cruz se volvió ahora ese altar, ese lugar de expiación. Y dice, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Díganme ustedes, ¿qué persona que muere prolongará su descendencia o verá su descendencia y prolongará sus días? Parece algo contradictorio, ¿verdad? ¿Qué persona que yace sobre una tumba puede ver su descendencia? Quizás hoy podemos decir, pues sí, porque ya hemos creído en la vida eterna. Pero en ese momento el profeta estaba hablando sobre el siervo sufriente del Señor, que no era más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué persona que yace sus días sobre la tumba podrá ver su descendencia y prolongar sus días? Ninguno, más que uno que era evidente por lo que el profeta estaba diciendo que iba a volver a vivir. Estos son actividades de una persona viva y no de una persona muerta. Y saben, estas dos cosas que dice el profeta acerca de que él verá su descendencia y prolongará sus días, eran dos de las bendiciones más grandes que un judío podía recibir.
De hecho, si alguien moría joven sin ver sus descendientes o no tenía descendencia, era motivo casi de maldición. Parte de las bendiciones que los judíos hacían entre ellos era que veas tus descendientes y que tus días sean largos. Que un judío muriera próspero, lleno de días y viendo sus descendientes era súper bendecido. Qué impresionante que Jesús, ¿verdad? Le es dada esta palabra, es profetizado que aunque moriría al lado de malhechores y que su sepulcro estaría entre los malvados, él vería sus descendientes. Ahora, ¿quién creen que son esos descendientes? Nosotros. Y eso indica que Él está vivo. Él está vivo y nosotros somos su descendencia. Aunque Él no se casó, pero nosotros somos sus descendientes. Y en nosotros se cumple esta parte de la profecía. Dice, Él verá su descendencia. ¿Cuántos están alegres y celebran que son descendencia de aquel que está vivo? Está vivo. Amén. Y Él tiene descendientes y más descendientes a partir de nosotros. Nosotros somos los que les damos más y más descendientes. Debemos de ver la resurrección a la luz de la palabra, lo que implica ese hecho tan glorioso. Jesús está vivo y tiene descendientes y somos nosotros. Dice, prolongará sus días. Jesús es el Verbo eterno. Él es el eterno. Pero es tan impresionante que dice el profeta, sí, sabemos que es eterno, pero dice, Él prolongará sus días. Y saben que esto habla acerca de que Él como hombre, la muerte no lo pudo retener. Su cuerpo, cuando Él estaba resucitado y se presentó a sus discípulos y aquel que no creía, ¿qué le dijo? Mira las marcas sobre mis manos, mete tus dedos en mi costado. Jesús conserva su cuerpo de hombre y lo veremos venir en toda su gloria como un rey poderoso que viene a dar muerte a sus enemigos. Él decidió conservar, amén, su forma humana tal como nosotros. Porque Él viene a hacer justicia a la tierra y lo veremos venir. Dice la palabra que viene montado sobre un caballo blanco, viene con un traje de guerra, en el muslo se le puede ver grabado y en su capa el nombre de fiel y verdadero. Eso no lo puede hacer un fantasma, eso solo lo puede hacer alguien que está vivo en el cielo y que está deseoso de venir a la tierra un día y desposarse con nosotros, su iglesia. Un día estaremos con Él, Él está vivo. Él está vivo y cada vez que nosotros cantamos, alabamos, oramos, tienes que pensar en este Dios hombre que ascendió al cielo, que fue llevado al cielo y que está esperando el tiempo de su venida. Nadie sabe el día ni la hora más que el Padre, pero todo lo que pasa son señales que Él está por venir. Yo solo a veces imagino el día en el que Él pise tierra. ¿Cómo será? La palabra lo describe, pero no alcanzamos a entender. Cuando Él pise tierra, dice la palabra que se va a abrir el valle para la gran batalla. Se va a partir el monte de los olivos en dos. Así de gloriosa será su venida de aquel que está vivo, que hoy vive, que en este momento está con su Santo Espíritu en medio de nosotros, que nos mira desde el cielo cuando cantamos. No le cantamos a una imagen,
No nos arrodillamos delante de un pedazo de madera o de yeso. Cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú cantas, nos estamos acercando a uno que está vivo en el cielo, a la diestra del Padre, que intercede por ti, por mí, día y noche. Ese es nuestro Dios, nuestro Jesús que vive, que fue levantado de los muertos. Hermanos, esta verdad de la resurrección es tan crucial, porque tiene que cambiar tu manera de ver las cosas en Dios. Tiene que cambiar tu manera de adorarle. Tiene que cambiar tu manera de vivir, porque tienes que saber que caminas delante de un Dios vivo. A mí una de las expresiones que más me llenan de asombro y de temor es cuando los profetas, en este caso Elías, decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía que su diario caminar era delante de un Dios vivo. Y si la resurrección de Jesús no ha cambiado tu manera de vivir, no ha cambiado tu manera de pensar, no ha cambiado tu manera de ver las cosas, no la has experimentado. Eso es crucial para nosotros como cristianos, es la fe que profesamos. La resurrección es la evidencia tangible, porque no se encontró el cuerpo, porque Él resucitó. Es la evidencia tangible, histórica, como le quieran llamar, de que Dios dijo y demostró que es quien dijo que es. Dice Pablo: si no hay resurrección, vana es nuestra fe. La resurrección es la demostración física de que Dios es quien dijo que es. La resurrección demuestra que Jesús dijo todo lo que habló del presente y de lo que está por venir es verdad. Es la resurrección. Por eso es tan importante. Dice la palabra en los siguientes versículos, y me encanta que dice: llevará a cabo la voluntad del Señor. La llevará. Jesús llevó a cabo la voluntad de Dios estando en la cruz, y Jesús sigue haciendo la voluntad, en cierto sentido, la voluntad del Padre a través de su iglesia, porque somos sus representantes. Estamos en el lugar donde Él nos dijo que estuviéramos, haciendo su obra. Somos nosotros, y se sigue llevando a cabo la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Dice el versículo 11: después de su sufrimiento verá la luz. Otra evidencia, otra cosa que se refiere a la resurrección. ¿Saben que la luz es sinónimo de vida? Para los judíos la luz es sinónimo de vida. El Seol, el sepulcro, es todo oscuridad. Pero dice: después de su sufrimiento verá la luz. Después de sufrir y de estar esos días en las entrañas de la tierra, Él vio la luz. Él vio la luz, dice, y quedará satisfecho. Estas son características o cualidades, o como le quieran llamar, de alguien que está vivo. Hermanos, no estamos esperando que Él resucite. No estamos esperando que Él resucite. Él está vivo. Él ya resucitó. No estamos esperando que Él resucite. No estamos esperando que abandone la tumba que se ha levantado a nuestra vista. Él ya resucitó. Él ya resucitó. ¿Y qué nos da evidencia de esta resurrección a nuestro espíritu? Su Espíritu Santo. ¿Saben que la presencia del Espíritu Santo es evidencia de que Él está en el cielo? Él les dijo: yo me tengo que ir. Se estaban poniendo tristes los discípulos y Él dijo: yo tengo que ir, me tengo que ir, pero les enviaré al Consolador.
¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia del Espíritu? Y si no, hoy es el día. Y si la has sentido, es que Cristo está vivo. Si tú has visto la presencia del Espíritu en ti, ¿cuántos de aquí pueden decir Jesús es el Señor? Dígalo, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Si lo puedes decir, es porque el Espíritu habita en ti. Dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu, es que realmente Él está a la diestra del Padre. Y Él envió su Espíritu Santo y está en nosotros. Por eso tenemos la certeza de que Él vive, de que Él vive. No estamos esperando que, pues a ver si resucita, como lo estuvieron esperando sus discípulos, ¿verdad? Y no lograban ver que Él ya estaba vivo. No estamos esperando que la tumba quede vacía. Él está vivo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Dice que Él estuvo satisfecho, está satisfecho por sus frutos. Nosotros somos su fruto. Somos el fruto de su sufrimiento. Cada uno de nosotros y los que han de venir, y si aún tú estás aquí por primera vez, tú puedes ser un fruto de su sufrimiento, porque Él entregó su vida en rescate por todos, dice la palabra. Entonces, todo esto que dice Isaías son cualidades, son cosas que solo alguien vivo puede hacer. ¿Qué muerto se sentirá satisfecho? ¿Cuántos se han sentido satisfechos de comer? Que dices, qué rica comida. ¿Sí? ¿Han sentido satisfacción? Dice la palabra que Él se sintió satisfecho. Dijo, no hay más que hacer. Está como debió de salir. Él se siente satisfecho porque vería su fruto. Dice el versículo 12, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó él con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y Él sigue haciendo este ministerio. Imagínate lo que el Señor le prometió en esto. Dice, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín. ¿Sabes que estas eran acciones que los reyes de la antigüedad hacían cuando tenían victoria sobre sus enemigos? Repartían el botín, agarraban lo mejor del lugar que habían conquistado y lo repartían. Me encanta lo que dice Efesios, que dice, aquel que bajó no es sino el que también subió y llevó consigo cautivo lo que el diablo tenía cautivo y derramó dones a los hombres. ¿Sabes que los dones del Espíritu Santo, las cosas buenas que Él nos da por su presencia, son ese botín que Él arrebató de las manos de Satanás? Él es el rey que triunfó y ha repartido botín y lo repartirá. Él está por venir para traer justicia en toda su plenitud. Dice que Él dará muerte a sus enemigos, pero Él ya nos ha dado algo anticipado. El Espíritu Santo son las arras que nos aseguran que Él está vivo. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, si no, yo te invito a que lo busques. Si los dones de Dios fluyen a través de ti, si algo bueno puedes hacer, es porque Él derramó dones a los hombres. Lo que estaba sujeto por la muerte, Él lo conquistó. Tomó las llaves, tomó la autoridad de la muerte. La muerte no lo pudo retener. ¿Saben qué importante es entender la resurrección? Lo que ese hecho glorioso trajo a nuestra vida y sigue trayendo
a nuestra vida. Hay que entender lo que sucedió 3 días después. Hay que entender lo impactante que es que Él subió al cielo, que ascendió y que está vivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Porque es importante, de hecho, primero saberlo. Como les decía al principio, la resurrección, amados, es el eje de la fe. Sin resurrección, vana sería nuestra fe. Es el eje de nuestra fe, la resurrección. Todo lo referente a la fe cristiana, todo lo referente a lo que nosotros profesamos, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo libera, que Cristo prospera, que puede haber un cambio de vida, todo eso que profesamos, que compartimos, que invitamos, depende de la resurrección. ¿De verdad? Porque la resurrección fue la evidencia que el sacrificio de Cristo había sido aceptado, que no había más sacrificio que hacer. La resurrección es nuestro eje. De ella depende muchas cosas de las que hacemos. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué le compartimos a la gente? Porque Cristo está vivo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Amén. Saben, la resurrección es la afirmación de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. La resurrección es la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Así de importante es este hecho. La resurrección, ¿saben que en la resurrección está la autoridad de Cristo? La resurrección nos da evidencia de que Cristo tiene autoridad sobre los muertos y sobre los vivos. Eso es lo que nos dice la resurrección. La resurrección dejó de manifiesto que Jesús es el Señor de todo el universo, que Él tomó victoria sobre la muerte y Él es el Dios de vivos y es el Dios de muertos. La muerte no lo pudo retener. No lo pudo retener. Y eso es glorioso. Imagínate lo que esto significa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Por cierto, prepárense por Santa Cena, la vamos a tomar, ¿ok? No veo a muchos pasando, pero pueden hacerlo. No se levanten todos porque yo tengo que continuar. Pero, ¿qué debemos hacer con esta verdad? ¿Será que solo se trata de creerlo? No, tenemos que vivir la resurrección. Tenemos que vivirla. Tiene que ser algo en nuestra vida tan palpable. No solo se trata de creerlo. Creerlo es únicamente el inicio. Creerlo es solo el inicio. Hay más. No es solo que nos quedemos con creerlo. Tenemos que vivir en el poder de la resurrección. La resurrección es el hecho más poderoso sobre la historia. Imagínate que alguien se levante de los muertos, no para volver a morir como Lázaro, mas para ascender al cielo y vivir por siempre. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Hay 3 cosas que nosotros podemos y debemos hacer en cuanto a la resurrección. La primera es que debemos de proclamarla y de dar testimonio de ella. ¿Qué es lo que tú le compartes a la gente cuando le invitas a conocer a Cristo? ¿Qué le compartes? Que Él murió y que resucitó. ¿Saben que la proclamación
y el testimonio de la resurrección era lo que los apóstoles hacían. Ese era su mensaje. Hay que proclamar y dar testimonio de este evangelio, que Cristo murió y resucitó de los muertos. Fíjate lo que dice la palabra en Hechos 4:2, dice, estaban muy disgustados, en este caso los fariseos. Dice, porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. ¡Wow! O sea que otros andaban diciendo que habían resucitado, pero no había evidencias. Hechos dice, en el caso de Jesús se había hecho evidente. No había lugar a duda. Era evidente que él no estaba en la tumba y que tampoco se habían robado el cuerpo como muchos creen. Él había resucitado. Él había ascendido a los cielos. Él había sido llevado a lo alto. Dice Hebreos que él atravesó los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Se había hecho evidente. ¿Qué tan evidente es tú, un Cristo vivo? ¿Qué tan evidente? ¿Qué puedes compartir de esa verdad en ti? Hay mucho que compartir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros que somos cristianos, estas tres cosas, dos de ellas son para nosotros cristianos. La última es para si todavía no eres un cristiano. Pero la primera es proclamar y testificar la resurrección. Tenemos que proclamarla. Eso es el evangelio. Tenemos que evangelizar que Cristo murió y Él resucitó. Murió por nuestros pecados, pero está vivo. Está vivo. Y por eso tenemos certeza. Si Él dijo que iba a resucitar y resucitó, ¿acaso Dios no cumplirá sus demás promesas? ¿Acaso Dios no será fiel a lo que nos ha dicho que hará? Si lo más importante ya se efectuó y es esta resurrección, ¿acaso no crees que Él vendrá? Si Él resucitó, lo demás es como ya viene en el paquete. Lo más difícil ya sucedió. Y es que Él tenía que resucitar y ya lo hizo. Y ya lo hizo y está por venir. La segunda cosa es que una de nuestras metas, que tu meta, hay quienes se hacen propósitos de año nuevo, este puede ser uno, ¿verdad? Que nuestra meta, esto debe ser cada día, constantemente, sea conocerle a Él y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¡Wow! No solo es conocerle. Si solo le conocemos, si solo creemos, nos quedamos cortos. Su resurrección hay que experimentarla. Por eso les digo que esto es crucial. Y yo les puedo decir que esto a mi vida ha traído grandes victorias. Poderlo contemplar, poderlo entender, pero sobre todo poderlo experimentar. Esto es clave. Que una de nuestras metas sea conocerle a Él y experimentar el poder que se manifestó en el momento en el que Él fue levantado de los muertos. Hubo un poder que se manifestó. El poder más grande que puede existir. Hubo un poder en el momento de la resurrección. Dice, fíjense que esto fue el propósito de San Pablo. ¿Sabes? Si tú tienes esta meta, si tú te pones esta meta, van a cambiar tus prioridades. Si tú pones como meta conocerle a Él y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, va a cambiar tus prioridades. Vas a ver diferente, que es lo que muchos necesitamos. Que nuestras prioridades cambien.
cambie nuestra manera de ver y de pensar. Dice, esta fue la meta de San Pablo. Dice Filipenses 3:10, lo he perdido todo. Este es San Pablo hablando, una persona mega preparada, fariseo de fariseos, que él tenía el grado de lo que hoy sería una persona súper preparada con doctorados y posgrados y todo lo que quieran. Pero él dijo, ¿cómo pudo lograr decir esto? Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Dice, todo lo tengo por basura. Si tú lees versículos antes de esto, él pudo decir, todo lo tengo por basura. Todo ya no es prioridad lo que él era, con tal de conocerle a Él. Por eso les digo que si esto es nuestra meta, nuestras prioridades van a cambiar. Donde esté puesta nuestra vista va a ser transformado. Y vamos a dejar de afanarnos por las cosas que son perecederas, que se van a quedar en este mundo. Un día van a ser destruidas. Pero lo único que no va a ser destruido va a ser el reino de los cielos. Lo único que no va a ser destruido va a ser tu vida eterna si estás enfocado correctamente. Amén. Amén, hermanos. Tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de cómo dejar de vivir afanados, frustrados y siempre haciendo mil cosas por querer lograr algo, si nuestra meta debería ser conocerlo a Él y experimentar ese poder que se manifestó en su resurrección. ¿Es posible? Sí, es posible. Efesios dice, capítulo 1, dice que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en favor nuestro. Imagínate, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en favor nuestro. Se puede experimentar. Hay que experimentarlo, no solo conocerlo, experimentarlo. Necesitamos una experiencia. Si tú has dicho, no sé cómo voy a cambiar, siempre igual, necesitas experimentar la resurrección. Necesitas experimentar, estar delante de ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué no hará con tu vida? ¿Qué no hará con nuestros cuerpos? ¿Qué no hará con nuestra alma? ¿Qué no hará con nuestro espíritu? Entonces, como cristianos, proclamemos esta resurrección. Testifiquemos del gran poder que ya hemos experimentado, porque hemos sido levantados de entre los muertos espirituales. Propongámonos conocerlo a Él y decir, Señor, yo quiero experimentar. Cada día tenemos esa oportunidad. Cada semana tenemos esa oportunidad. Tenemos que ver y saber que estamos cantando, que clamamos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, un Dios que cambió y ha transformado la vida de muchos. Yo creo que muchos podemos decir aquí, si me hubieras conocido antes, si hubieras visto cómo era, y hoy somos otras personas. Con luchas todavía, sí. Con debilidades todavía, sí. Pero con el poder que levantó a Jesús, con el poder de la resurrección en nuestro favor y como nuestro recurso, ¿no acaso podemos tener victoria? Claro que sí. Y es para todos. Y esta última cosa es para quienes aún no son de Cristo. Si tú estás aquí, alguien te invitó, te han estado insistiendo, compartiendo, ve, mira,
o todavía como que sí conoces, pero no quieres meterte más, esto es para ti. Esto es para los que están buscando una vida nueva. Yo sé que hay personas aquí que están buscando una vida nueva, porque eso es lo que Cristo da, vida nueva. Y si tú sientes que no estás viviendo una vida nueva, te falta experimentar la resurrección. Pero esto es para estas personas que están buscando una vida nueva. Dice la palabra, por tanto, mediante el bautismo, ¿cuántos han sido bautizados bíblicamente por inmersión? Amén, esto ya lo vivimos. Esto ya se supone que pasó con nosotros. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Eso ya pasó con los que nos bautizamos. Ya fuimos sepultados con Él. Dice, a fin de ser levantados como Él para una vida nueva. Si tú quieres vivir una vida nueva, esto es lo que tienes que hacer. Entregar tu vida a Cristo. Bautizarte, porque ese bautismo ejemplifica que estamos viviendo a nuestro antiguo yo, que quieres sepultar a este peor enemigo que es tu propia persona, esa que ves a diario en el espejo. Decir, ya no más, ya no quiero dominarme yo, ya no quiero que sea esta carne, que sea esta alma la que domine, quiero sepultarla. Quiero que muera con Cristo para que sea levantado por el poder del Padre que levantó a Cristo de entre los muertos. Estas acciones son las que nos llevan a iniciar una vida nueva. Ahora, ustedes que quizás no han sido bautizados, pronto vamos a tener bautismos. En enero. Ustedes que no han experimentado ese poder, hoy tienen esta oportunidad. ¿Y cómo inicia? Inicia con nuestra confesión de fe. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Después dice, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para ser justificado. Necesitas confesar a Jesús y creer de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Estas dos cosas son con lo que inicia nuestra salvación y nuestra vida